50% del ADN viene del padre y el otro 50% del ADN viene de nuestra madre. Son combinaciones únicas de cada descendiente. Por eso papá y mamá de igual padre, sus hijos son diferentes. Pueden tener algunas similitudes, pero pueden ser muy diferentes físicamente y en su comportamiento y en otras cosas, porque son combinaciones únicas dentro de los descendientes. ¿Qué heredamos? Rasgos físicos que conocemos, estatura, test de color, color de ojos, etcétera. Regulación emocional, que como ya más o menos pudimos haberlo iniciado y tener algo de conocimiento, la regulación emocional es heredada en lo que recibimos lo que son tendencias de ansiedad, depresión, impulsibilidad. Estos son por los genes por medio de los transmisores, neurotransmisores. La susceptibilidad a ciertas enfermedades. Por eso cuando usted va al médico le preguntan qué enfermedades tiene su padre, su madre, abuelos, etcétera, porque hay una tendencia a tener ciertos tipos de enfermedades. Capacidad mental. Aquí hablamos, por ejemplo, del tema de inteligencia. ¿De quién se hereda la inteligencia? Se dice que se hereda de la madre, porque la inteligencia viene marcada por medio del cromosoma X y la mujer tiene 2 cromosomas X. El hombre tiene cromosoma X y Y. Ahora bien, en medio de estos rasgos genéticos de inteligencia que son recibidos por medio de la madre, también vemos algún tipo de estimulación y también el ambiente externo son parte de lo que se desarrolla la inteligencia del ser humano. Factores ambientales. El ambiente en el que crece una persona, incluyendo la educación y las condiciones de vida, es fundamental y puede desarrollar los genes y la conducta. Y por último, temperamento. El temperamento, sabemos que tiene rasgos de carácter, identificación de los padres. En el momento del desarrollo de ese niño empieza a identificarse y a tomar rasgos del padre y de la madre y el ambiente familiar. Esto viene en cuanto a la herencia genética. Empieza a evaluarte. Segundo, herencia epigenética. La herencia epigenética es primero vulnerabilidad a traumas. Escucha. No heredamos el trauma en sí, sino una mayor vulnerabilidad o susceptibilidad a él debido a cambios epigenéticos. ¿Qué es esto? Son alteraciones que cambian el ADN, pero sí, no cambian el ADN, pero sí su expresión, generando traumas de antepasados. Ciertas áreas de tu vida han sido marcadas por traumas de tus antepasados y de cierta manera tú has heredado ciertas conductas debido a traumas de ellos. Estrés crónico en el embarazo. Los hijos de madres que experimentan estrés crónico pueden heredar problemas de ansiedad, de depresión debido a las altas concentraciones del cortisol en el útero. El cambio de las expresiones de los genes afectando a la descendencia. Las generaciones futuras pueden experimentar síntomas de traumas sin haber vivido el evento original. Es decir, hay situaciones emocionales que marcan particularmente un ser humano y trae tendencias a que a ciertas enfermedades, a ciertas condiciones de impulsividad, cómo regula sus emociones, a ciertas ser prevenido frente a situaciones, ciertas reacciones. Todo esto es heredado. Y esto se aborda a través de, lógicamente, de terapia, porque es fundamental rastrear la historia familiar, nombrar e identificar el trauma, comprender su efecto para poderlo sanar. Ahora, herencia espiritual. Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, al que me aborrecen. Continuamos. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Las maldiciones conductuales, comportamentales de pecado son heredables.
¿ya? Las tendencias, como ya hablamos, genéticas y epigenéticas, comportamentales. Bíblicamente son heredables. Y las bendiciones también son heredables, donde dice, y tengo misericordia de millares, mientras las maldiciones son tercera y cuarta generación. En Cristo Jesús está la promesa de que millares de generaciones serán bendecidos a través de que una persona decida en el nombre de Jesús hacer un stop en su vida y que su vida sea marcada a través de la palabra de Dios. Amén. En el mundo espiritual heredamos bendiciones o consecuencias negativas de las decisiones que vinieron antes de nosotros. La buena noticia es que en Cristo Jesús podemos romper las maldiciones y entrar en una herencia de bendición. Vuelvo y te hago la pregunta. Y quiero que lo puedas analizar. ¿Cómo está tu vida hoy? Tu vida hoy es el resultado de los 4 aspectos que estamos desarrollando. Tu vida hoy. Tu vida del futuro, que todavía tal vez no la tienes clara, pero a partir de hoy se abren las puertas, como hemos hablado, de nuestro futuro. De las bendiciones, las puertas, o de las maldiciones. Y depende de lo que tú hagas a partir de cada día. Es decir, en este momento, lo que hiciste hoy y lo que seguirás haciendo en el transcurso de este día abrirá automáticamente la puerta de mañana. Y lo que hagas mañana abrirá lo de pasado. Y así sucesivamente, cada puerta, sea de maldición o de bendición, en tus manos está la determinación de qué quieres heredar. Y cuarto, la responsabilidad conductual. Vamos entonces a desarrollar la herencia espiritual. Primero, las decisiones de los ancestros marcan generaciones. Ya lo vimos, tercera y cuarta generación. Ahora, si esa tercera y cuarta generación fueron seducidos por las tendencias de comportamiento, por las tendencias de temperamento, por las tendencias de la regulación emocional, esas personas se dejaron seducir, ¿qué va a ocurrir? Va a seguir la cadena. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en nuestra vida? ¿Qué dice 2 de Samuel capítulo 7, versos 12 y 16? Y de igual manera, las bendiciones. Esta es una palabra de bendición, lo que alguien hizo en un pasado, cómo trajo y produjo bendiciones en sus generaciones. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Continuamos. Será el quien construya, gracias, una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Seguimos. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. ¿Seguimos? Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Mira la promesa que Dios le habla a David. Usted dirá, pastora, ¿David fue perfecto? Para nada fue perfecto. ¿Cometió errores? Varios errores. Pero en medio de las debilidades o de las flaquezas que normalmente nosotros como seres humanos muchas veces tenemos, él tenía algo particular, que cuando se equivocaba sabía humillarse y reconocer su falta. Y su vida siempre tuvo un solo enfoque, el querer honrar a Dios, a pesar de. Siempre su enfoque era adorar a Dios, siempre su enfoque era honrar a Dios, siempre su enfoque era él dar hasta lo sumo para demostrarlo a Dios su amor y devoción hacia él. Él decía que todo lo que él tenía que darle a Dios, tenía que darle de una manera que hasta le doliera en todo. Que hasta le doliera era su forma de reconocer y de amar a Dios. ¿Y qué hizo el Señor con él?
Su descendencia gobernó Israel. Su hijo Salomón, el cual sabemos que cometió varios errores y bastante fuertes, Dios dijo, acuérdate que leímos anteriormente, leímos que su misericordia y su amor iban a estar en millares. ¿Y qué le dijo? Mi misericordia y mi amor van a estar en tu descendencia. Quiere decir que nuestros actos van a repercutir de una manera en que lo que nosotros hayamos hecho para el Señor, nuestras acciones van a generar bendiciones a nosotros, pero aún a nuestra descendencia, aunque cometan errores, porque está siendo marcado a través del pacto de Dios con nosotros. ¿Cuántos me siguen? Entonces, David, Dios por amor a David, a Salomón, lo bendijo de una manera sobrenatural, con sabiduría, con bienes y con tantas cosas. Y a pesar que Salomón tuvo su proceso personal, porque cada uno de nosotros tenemos procesos personales, a pesar de que tuvo un proceso personal de Dios con Salomón en ayudarle en sus debilidades, etcétera, a pesar de eso, el pacto que Dios hizo con David lo cumplía con Salomón y con toda su descendencia. Los descendientes de David nunca pasaron hambre, nunca pasaron necesidad, nunca pasaron consecuencias que ya David no había sobrepasado en pactos y en bendición con Dios. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y entender que cuando hace unos momentos leímos el precepto de todo lo que sembramos vamos a cosechar, tú en esta vida y tu descendencia en todas las que van a venir, porque Dios hace un pacto contigo. Que dice Génesis capítulo 39, verso 5. Aquí habla de José. José, pues sabemos que era un joven que también tenía esta particularidad. Y si tú te pones a leer la palabra de Dios, hay ciertas cosas que los hombres o mujeres de Dios que fueron exitosos, bendecidos, tenían debilidades, por supuesto. Nada más hay que estar vivo para ser marcados por circunstancias. Ya sabemos cómo heredamos tantas cosas de nuestros padres. Pero estos hombres y mujeres, lo particular que tenían era que querían honrar a Dios, costara lo que les costara. A pesar que muchas veces eran seducidos a través de la fornicación, a través del adulterio, a través de ciertas situaciones que son lo que llamamos, en una vez lo estudiamos, infracciones, que son cosas que atentan contra nosotros de manera particular, pero no cosas que atentaran contra Dios. Su relación con Dios era de devoción, de amor, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Por eso dice la Biblia que todo lo que hacemos para Dios, ¿qué? No es en vano y no pierde su recompensa. Así que uno de los enfoques que debes tener en tu vida es tratar de regular tu mente y tus acciones y todas ellas puedan conducirte a honrar a Dios. ¿Qué ocurrió con José? De la misma manera, ahí vamos a leerlo. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Y a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa, todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Cuando tienes un corazón para Dios, cuando primero, porque para poder entrar bajo esas bendiciones, recibimos la sangre de Cristo de una manera especial, sabiendo que Él es nuestro Dios y Señor, y podemos conectarnos espiritualmente, emocionalmente, almáticamente con Dios. José era un hombre de igual manera como David, de igual manera como Abraham y de igual manera como todo hombre y mujer que ha pasado por esta tierra, donde han tenido conexiones emocionales, espirituales con su Padre que está en los cielos. Entonces José tenía esa conexión con Dios y por eso la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos dice y nos invita todas las consecuencias que vamos a tener por ser ¿qué? Personas obedientes, no perfectas, pero sí obedientes a Dios. Dice, bendito serás tú en la entrada y en la salida, en el campo, en la ciudad, donde quiera que esté, todo lo que toques va a ser prosperado y bendecido. Y es una promesa que la única particularidad que tiene es obediencia. Perfección no, pero sí obediencia. Amar,
entregar, tener devoción por Dios. Y José tenía esto. Y en él se cumplió que donde él llegaba, aunque era un egipcio, aunque adoraban a otros dioses, pero él portaba la bendición y la gracia de Dios. Portaba en él. Y por supuesto, al llegar a un sitio y al entregársele algo, ¿qué debe ocurrir? Debe prosperar. Debe prosperar. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia y donde estés, debe haber prosperidad. Acción de una sola persona, en este caso José, alcanzó a toda la familia de Potifar. Y no solamente aquí de Potifar, si leemos más adelante nos damos cuenta que a toda una nación. Y no quiso decir que José no pasó circunstancias difíciles, claro. En este caso, la esposa de Potifar lo denunció como si él estuviera seduciéndola, algo que era mentira. Y él terminó preso. Quiere decir que podían haber circunstancias difíciles, adversidades. No quiere decir que estuviera él en pecado o que por situaciones que tú has vivido estés en pecado. No quiere decir eso. Es necesario circunstancias que ocurren en nuestra vida, porque cada una de ellas tal vez nos van a conducir al propósito de Dios, a desarrollar carácter, a tener enseñanzas, a tantas cosas. Y en este caso de José, José estaba allí prosperando, pero fue y terminó preso. Pero ahí el estar preso tenía una condición delante de Dios, un propósito el estar preso, que era poder pasar de ahí a ser que el gobernador de Egipto. Y a través de José, la nación egipcia fue bendecida. Pero no solamente él y sus generaciones directas, sino también él y alcanzó a su papá y a sus hermanos, que cuando vinieron en el tiempo de hambruna a mirar qué podían comer, los cobijó y llegaron a ser bendecidos. Y el pueblo de José, el pueblo en este caso de Jacob, los descendientes de Jacob, fueron grandemente bendecidos. Si nos remontamos a la historia de Jacob, Jacob recibió la bendición ¿de qué? Del Padre, de tal manera que había una promesa que su descendencia tenía que mantenerse por los siglos de los siglos. Y entonces permitió que José, que era el más prudente, sensato, temeroso de Dios y soñador, lo llevó ¿a qué? A ser gobernador, cumpliendo Dios el pacto que Dios había hecho en Jacob, en Isaac y en Abraham, y que ellos no iban a pasar ningún mal. Y los recibieron sobre esta nación con bombos y platillos, comiendo lo mejor de la tierra. Una decisión tuya alineada con el propósito de Dios y sabiendo aún manejar esa dificultad que estás pasando, puede llevarte a poder conseguir grandes bendiciones para ti y toda tu descendencia. ¿Qué pasó con Abraham? Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. Y dice más adelante, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Fíjate, hay una palabra que aunque esto se dijo hace miles de años, Dios con Abraham, todavía el Señor nos lo recuerda en el libro de Salmos cuando dice, cuando ores, bendice a Israel. Cuando estés cerca de un descendiente de Abraham, bendícelo. Ya sea aún por medio de Ismael o por medio de Isaac. Cuando digo los descendientes de Isaac, el pueblo judío, los descendientes de Ismael, los ismaelitas, el pueblo árabe. Y usted ve que llegan a una nación sin nada, pero una particularidad que ellos siempre tienen es tratar de honrar a Dios. ¿Y Dios qué hace? Cumplir su promesa en ellos, de que donde ellos estén, van a ser bendecidos. Del que les tienda la mano y los bendiga, van a ser bendecidos. Pero también vemos la otra moneda. Génesis capítulo 4, verso 10 al 12, en el tema de Caín. Malas decisiones, acciones sin temor a Dios, generan maldiciones personales, generacionales. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Cuando Caín mató a su hermano Abel.
Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Y esto le ocurrió a toda la descendencia de Caín. Se les dificultó el poder prosperar. Se les dificultó el poder hacer raíces. Escucha bien, cuando tú eres una persona que te cuesta hacer raíces, difícilmente vas a poder obtener frutos. Márcalo en tu mente. Si no haces raíces y no te siembras, no podrás tener frutos. Porque una semilla que es sembrada y se arranca, luego le salen las raíces y se arranca, y se arranca, y se arranca, y se arranca, y es trasplantada, ¿cómo va a generar fruto? Se pasma. Y esto fue la palabra declaratoria de Dios con la descendencia de Caín. Serás errante. ¿Cuántas personas hay errantes? Y su cultura es así. Son nómadas. Están los gitanos, donde ¿cuánto pueden tener? ¿Qué pueden hacer? Difícil. Y esta maldición fue otorgada a la descendencia de Caín, donde él tenía tanto miedo, porque dijo, donde quiera me van a querer matar. Y dijo, te voy a poner una marca, peor aún, porque esta marca era para toda su descendencia, de tal manera que están marcados todos, la heredan, donde difícilmente pueden fructificar. La maldición de Caín. Si tú eres una persona que estás en un lugar y buscas siempre cambiarte y no generas fruto, no estoy diciendo que tu descendencia sea la de Caín, pero evalúa qué maldición estás generando en tu vida. Génesis 9, verso 25. Aquí sabemos la historia cuando Noé maldice a Cam. Y la maldición fue para Cam, pero también para toda su descendencia, para su hijo Canaán. Y dice así la palabra, declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Fíjese qué palabra tan fuerte. Donde Noé maldice y maldice toda su generación. Pero por la acción que hizo, ¿qué? Cam. Por la acción que hizo de irrespetar a su padre. Una de las cosas que yo he enseñado siempre es que dentro de del pensamiento humano se sintetiza o se encasilla lo que es un padre bueno y un padre malo, o una madre buena o una madre no tan buena, o a veces los dos. Es cierto, tal vez no hemos podido tener algunas personas la virtud de tener padres y madres responsables emocionalmente y en muchos aspectos. Pero independientemente a eso, tu vida no puede ser marcada por las malas acciones de tus padres. Porque tal vez heredaste ciertas conductas en el vientre. Heredaste, por supuesto, una situación genética y, como ya lo hablamos, epigenética. Pero tú tienes el mandato en tu vida de poder trabajar en ti y determinar cómo vas a actuar en adelante, cuando ya tienes conciencia. Por eso hay padres buenos, padres malos, madres buenas o madres malas, pero yo decido qué hacer con sus acciones. Si decido yo marcar la diferencia y por supuesto hacer todo lo contrario y hasta honrarlos. Aunque algunas personas dicen, pastora, o me han dicho, no merece mi honra, no merece mi respeto, no merece mi valoración. No es cuestión de merecer, es cuestión de que hay una palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. No pone condición, si es bueno, si es malo, si te abandonó o no te abandonó, si está presente o está ausente, si te demostró amor o te manifestó rechazo. Solamente dice, honra a tu padre y a tu madre, sin condicionamiento alguno, para que tengas larga vida en la tierra. Y una larga vida no de pesares o de maldiciones, sino que por lo menos te está acompañando una promesa de que vas a ser una persona de larga vida. Y cuando la Biblia nos habla larga vida, es calidad de vida.
¿Qué dice en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 37? Aquí vemos otra historia marcada en el que leemos para ustedes. También este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Aquí vemos este versículo bíblico como registra literalmente que este rey se dejó llevar de su genética física, es decir, la genética, la herencia genética, la herencia epigenética, se dejó llevar la herencia espiritual de maldiciones. Recuerda que la herencia espiritual son dos, la de maldiciones y la de bendiciones también. Pero se dejó llevar por la herencia espiritual de maldiciones, de tal manera que repitió el comportamiento, la conducta, las decisiones y su forma de actuar, que generó para él y para su nación. Segunda de Reyes 24, 3 y 4. De hecho, esto sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Juicio, derramamiento, muerte, pobreza y tantas cosas que tal vez tú, la manifestación que hoy estás teniendo puede ser en tu economía, en tu salud, en las tendencias de tu comportamiento o conducta, son manifestaciones que tú has heredado de tus padres. Pero tú puedes hacer el cuarto punto, responsabilidad conductual. Continuamos. Los malos actos se multiplican y sus consecuencias crecen. Es como una bola de nieve. Hoy tal vez una acción de mentira, después va a seguir ocasionando un crecimiento y cada día los descendientes van a recibir mayores consecuencias de esos actos de los ancestros. Pero también es una bola de nieve, la cual las bendiciones y los buenos actos de nuestros ascendientes van a generar en nosotros un resultado todavía mayor y positivo. En el caso, por ejemplo, que ya lo vimos de David y de Abraham, ellos no vinieron con memorias espirituales buenas. Nos vamos con el caso de Abraham, el primero. ¿Qué memoria espiritual buena tuvo Abraham? Ninguna. Su padre fabricaba imágenes, ídolos, los vendía, ganaba por un pecado que la Biblia registra que es abominación y aberración. Abraham conocía de eso, de adorar y amar y rendir pleitesía y colocar dinero a las imágenes y velas y frutas y tantas cosas que se practican. Eso él vio. Su memoria espiritual estaba basada en el pecado adámico. Pero él no se quedó con esa condición, sino cuando Dios se le reveló, él avanzó. Vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti. Cuando Dios nos llama es enseguida con unas promesas, con un pacto y con muchísimas bendiciones. Y te bendecirá ahí. Enseguida dije, aléjate de la casa de tu padre. Más que alejarse de la persona misma, era alejarse de esa herencia espiritual condenatoria. Era alejarse de esos patrones conductuales. Era alejarse de esa tal vez regulación emocional no alineada al cielo. Era alejarse de eso. Cuando Dios nos dice a nosotros que nosotros somos en esta tierra extranjeros, peregrinos, está diciendo que aunque tú y yo somos de nacionalidad colombiana y cada persona tal vez que nos ve tiene una nacionalidad diferente, hay patrones espirituales de historia que marcan la nación, con conductas, con pecado, con situaciones. Pero si somos extranjeros en la nación la cual nos vio nacer, porque nuestra nacionalidad y nuestra genética es la que heredamos del cielo, de tal manera que va a ocurrir con nosotros esa misma herencia es que nos va a gobernar a nosotros y a nuestra descendencia. ¿Cuántos me siguen? Por eso un judío puede venir a Colombia, donde el principado mamón es bastante fuerte en la parte económica, de maldición, por lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, derramamiento de sangre inocente, sembramos muerte en muchas naciones, sembramos muerte aquí, eso acarrea maldiciones en la parte económica, donde un judío puede venir aquí y él está bajo la cobertura, ¿qué? De la promesa de Dios en Abraham. Y aunque esté en una nación que la economía cuesta levantarse y prosperar, para él no, porque él es extranjero. Y para él, si él ha entendido la justicia que lo gobierna, va a prosperar.
De la misma manera tú y yo, porque dice la Biblia que nuestra descendencia por medio de Cristo es la misma promesa que Dios hizo a Abraham. Pero ¿por qué no le creemos a la promesa de Dios? ¿Has evaluado las tendencias que tus pensamientos y comportamientos, los patrones que se repiten, hasta que los identifiques y los trabajes, no va a cambiar? Tienes que trabajar, tienes que evaluar, tienes que saber qué cosas van a tener que ser tú un poco más esforzado y otras cosas van a fluir. Las cosas que te van a costar un poco más de trabajo es porque hay una herencia que recibiste de tus padres o de tus abuelos o de tus ancestros, que el enemigo tuvo legalidad por tiempo. Y él siempre va a querer y va a solicitar lo que él tuvo derecho. Por lo menos la primera iglesia que yo pastoreé, ese lugar había sido un centro de homosexualidad y de brujería. Y cuando a mí me lo entregaron, ese lugar, pues ya eso ya tenía de haber sido pues libre de esa condición como 10 años. Sin embargo, había ocurrido un suceso allí por el cual me llamaron para poder restaurar y poder bendecir. Y yo recuerdo que en ese sitio, a las 12 de la noche, unas palomas se volvían locas. Hay un ambiente espiritual fuerte. Por supuesto que si una persona no está bien alineada frente a las influencias espirituales que el enemigo quiere tener en ciertos territorios porque tuvo legalidad y ordenar claramente que yo llegué aquí, pues se tienen que ir. Como en muchas ocasiones me dijeron en lugares que habría iglesia: pastora, mira, ahí diagonal hay un templo de ocultismo y de brujería y no sé qué, y toda iglesia que se abre ahí se cierra. Y yo, bueno, se convierte o se va, pero no va a cerrar. ¿Y qué hacía Dios? Una de las dos cosas. Normalmente no aguantaban y se iban. Tú portas una promesa de Dios. Tú portas el Espíritu Santo de Dios. Tú portas la victoria de Jesús en tu vida. Y esto está basada en todas las cosas para que en esta tierra podamos fructificar, pero también lógicamente alcanzar la vida eterna. Pero aquí lo que tú haces y lo que se va a ver reflejado en tu vida es el producto de lo que tú decidiste escoger. ¿Qué herencia estás escogiendo? Y si tal vez eras inconsciente de esto, yo te invito a que puedas realizar el trabajo. Tal vez sí, entiendes, sí, pastor, entiendo maldiciones, iniquidad, injusticia, ilegalidad, áreas de oscuridad, entiendo todo eso, pero ¿te has tomado el trabajo de poder escribirlos y evaluarlos? ¿Te has tomado el trabajo de mirar, no solamente con orgullo que le heredaste algo a tu padre o a tu madre, sino las partes emocionales, espirituales, conductuales, las tendencias económicas? ¿Te has tomado el trabajo para mirar y evaluar la resolución de conflictos y tantas cosas que heredamos? Tal vez hoy tu economía está estancada por actos que hicieron tus ancestros. ¿Lo sabes o no lo sabes? Esa influencia es heredable. Ahora, en Cristo Jesús, dice la Biblia, en Cristo hay una libertad y una nueva herencia. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tú no eres hechura de maldición. En ti debe fluir la bendición. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Pero cuando nosotros seguimos caminando y arrastrando o traemos arrastre tantas maldiciones de nuestros ancestros, tantas condiciones y comportamientos. Un niño nace y enseguida se le dice: se parece al papá. Enseguida, y se le festeja. Ahí le estás enviando un mensaje que tal vez él no se acuerda conscientemente, pero sí genera en él un comportamiento de por vida. Entonces tenemos que evaluar
Tenemos que, la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece, pero Dios nos dio la palabra de Dios para que pudiéramos tener el conocimiento y hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde a nosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer, darnos la victoria en todo. Y darnos las herramientas para hacer todas las cosas bien, buenas y nuevas. Para ser en esta tierra fructíferos. Todos los hombres y mujeres, y vuelvo a repetir, que han tomado su vida con coherencia y con responsabilidad en estos 4 aspectos que hoy te estoy desarrollando, han podido vivir plenamente el cumplimiento de las promesas en su vida. Las miles de bendiciones que tiene la palabra de Dios, la han podido ver, palpables. No hablar solamente en fe. Tal vez duramos un tiempo hablando en fe, porque hay cosas que deben estar alineadas y luego más adelante te lo voy a explicar. Pero si tú trabajas con coherencia espiritual, mi cuerpo, pensamientos, emociones, actitudes, comportamientos y expresiones, por supuesto que las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. En Cristo se rompe todo legado negativo, iglesia. Aún las enfermedades, todo legado negativo en Cristo se rompe. Y levantamos una nueva para ti y para tu descendencia. Una nueva para ti y para tu descendencia. Tu vida no es solo tuya. Hoy puedes decidir qué quieres heredar. Maldición o bendición. Primero, herencia que escoges recibir. Muchas veces tenemos la tendencia de entender y recibir las maldiciones. Y algunos otros oran, reprenden, hacen la lista y hacen quema. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Identificar. Cuando hacemos el trabajo de identificar, vamos entonces a trabajar con coherencia y con inteligencia cada una de esas áreas, porque el enemigo va a querer activar en ti y en tu descendencia esos patrones emocionales, espirituales, conductuales y económicos. Lo identificamos y trabajamos con inteligencia, con astucia, con compromiso, esas situaciones. ¿Hasta cuándo? Siempre. Pero segundo, también tenemos que trabajar algo. Recibir las bendiciones generacionales. Las maldiciones generacionales las recibimos y muchas veces el enemigo, o siempre el enemigo, dice la Biblia, él está como Juan león rugiente buscando a quién devorar. Él anda pendiente y te va a colocar amistades para activar y te va a colocar ambientes y escenarios para que se repitan. Pero si tienes la coherencia y la conciencia, vas a trabajar y vas a identificar claramente y decir, por aquí no me voy, esta amistad no me conviene, esta carrera tal vez no me conviene, este condicionamiento, este barrio, este sector, estas cosas no me convienen porque vienen en conexión con mi herencia genética de maldición y yo rompo con eso y me muevo hacia otro lado. Pero esas vienen de manera fluida porque el enemigo siempre la quiere traer, porque no quiere perder, porque nada más son 3 a 4 generaciones. Entonces él quiere repetirlas. Pero las de Dios, dice la Biblia, millares de personas. Mi amor y misericordia, millares. Entonces, si estamos en Cristo y somos nuevas criaturas en Cristo y trabajamos de manera responsable, identificando las maldiciones, la herencia genética, la herencia epigenética, la herencia espiritual de maldición, pues también debemos recibir la herencia espiritual de bendición. Y esas las recibimos de una manera diferente, porque aunque dice la palabra claramente que las bendiciones que van a hacer, nos van a alcanzar, nos van a perseguir. Pero ¿a quiénes van a perseguir? Aquellas personas coherentes en su vida. Aquellas personas que trabajan, es que les van a alcanzar. Y como ahorita decían en la alabanza, Dios nos va a dar más de lo que nosotros hemos soñado. Abraham solamente quería un descendiente. Uno. Para quitar la afrenta y la maldición. Uno. Porque aquel hombre y mujer que no producía descendencia eran personas bajo maldición en ese entonces para el pueblo, porque Dios había dado la promesa de multiplicarse. Entonces para él era algo terrible eso. Y Dios no solo le dio uno, le dio 2 que salieron de él. Y no solo 2,
sino le dio naciones completas. Dios da más de lo que nosotros solicitamos, más de lo que nosotros pedimos, más de lo que una vez imaginamos. Él da más, porque Dios es bueno y Él es justo. Entonces, muchas veces con facilidad entendemos lo negativo, pero ¿será que tú has reclamado lo positivo del cielo? Las bendiciones. Que tu cuerpo, si tiene alguna afectación física, debe ser sanado. Oye, debe ser sanado bíblicamente. Toda enfermedad es producto del pecado adámico. Y toda la enfermedad viene genéticamente predispuesta por una condición de pecado de nuestros ancestros. Y se puede activar en ti a través de situaciones emocionales. Es decir, todo lo malo proviene de estar fuera del orden de Dios. Y si entramos al orden de Dios, ¿qué debe ocurrir en nuestra vida? Un alineamiento. Y nuestro cuerpo debe sanarse en el nombre de Jesús. Tienes que creer que tu cuerpo se debe sanar. Amén. Después, en la prédica del próximo domingo vamos a desarrollar la parte de responsabilidad conductual, que es en cuanto a alineamientos y muchas cosas importantes. Pero hoy quiero que podamos levantarnos y entender que las bendiciones de nuestros ancestros, las buenas conductas, aquellas cosas que ellos pagaron un precio, tal vez en trabajo, tal vez en familia, buenas actitudes, buenas costumbres, bendiciones que tal vez ellos no recibieron, tú y yo en este momento podemos reclamarlas y podemos recibirlas. Oye, mientras hablaba con alguien, por ejemplo con mi hija de este mensaje, le decía, me decía, mamá, entonces de mi bisabuela, ¿qué puedo entender que debo recibir? Y yo le dije, ella daba a los pobres. Y la Biblia dice que el que le da a un pobre, le presta a Jehová. Un acto caritativo, un acto de bondad, genera bendiciones a nuestras generaciones. No sé si me estoy dando a entender. A ella yo le enseñé, y a Daniel también, cuando alguien le bendice, yo le digo, diezme. A ella pequeñita le decía, saca el diezmo, porque estoy marcando que puedas tener tu universidad, porque estoy marcando que a ti no te falte nada, estoy marcándote a ti en tu descendencia. Entonces, las buenas acciones nuestras generan, y estoy luchando para que todos mis descendientes no pasen por las adversidades que a mí me ha tocado vivir. Porque muchas situaciones que me ha tocado vivir es tal vez pagando las situaciones y el pecado de otros ancestros o malas decisiones que he tomado, cualquiera de las anteriores. Pero en medio de esa responsabilidad y coherencia con nosotros mismos, entonces nosotros estamos limpiando nuestra vida, nuestra atmósfera de gobierno, que pueda alinearse con la atmósfera de gobierno que Dios estipuló desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Las bendiciones que tenemos que hacer, reclamarlas, porque Dios tiene memoria de ellas. Dios tiene memoria de ellas, de las que tú haces y de las que ha hecho tus ancestros. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl. ¿Quién era Saúl? Un perverso. Persiguió a David con todo su ejército para matarlo. Pero continuó David diciendo, a quien pueda beneficiar en memoria de Jonathan o Jonatán. ¿Quién era? El hijo de Saúl. ¿Qué era? Un pacto de amistad. Dios quiere hacer memoria de ti. El Abraham o el David de tu generación. Alguien que abre puertas de cumplimiento profético en tu presente y en sus generaciones. Te invito a traer la memoria de lo que hicieron también tus ancestros, el corazón de Dios y de las personas, que los que fueron antes de ti pudieron tener actos de bondad, de misericordia, de amor y de devoción a Dios.
No recuerdes solo lo negativo que heredaste. Pásalo por la sangre de Cristo y trae en tu vida la gratitud. Lo bueno que heredaste. Si fuiste criado, abuelos, abuelas, tíos, o viste en ellos buenos comportamientos a pesar de las debilidades, reclama al cielo las bondades de ellos, porque en ti está, en esos genes, esas bendiciones. Y Dios es un Dios que cumple promesas. Lodebar era el lugar donde estaba este hombre, Mefiboset, el hijo de Jonatán. En medio de la batalla, en medio de la situación adversa, que murió Saúl y que murió su padre, la criada, la empleada, la que lo cuidaba, la niñera, como quieras colocarle el nombre, la nodriza, lo levantó y en medio de la desesperación cayeron y él fue lisiado de sus pies. Y habitaba en esta ciudad que se llamaba así, Lodebar, que era una ciudad sin esperanza. Eso significa sin esperanza, sin palabras, sin nada. Pero Dios recordó, hizo que David recordara. Oye, el cielo hizo que David recordara. Y le preguntó entonces, ¿hay algún descendiente de Saúl? Y mencionó primero a Saúl, a pesar de que le había ocasionado tanto daño. Y después del pacto de su amigo Jonatán, ¿hay algún descendiente? Sí, su hijo, Mefiboset. Tráelo, sácalo de donde está, de esa tierra sin esperanza, de esa tierra de vergüenza, de esa tierra de desolación, de esa tierra del olvido, y ven, dile que se pueda sentar aquí a la mesa del rey. Vamos a leer 2 de Samuel 9:7. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. Oye, no le iba a dar lo que le pertenecía a Jonatán, sino aún lo que le pertenecía a su abuelo Saúl, el que le causó tanto mal. Escúchalo, cuando Dios le agarra el corazón a alguien, Dios se lo agarra para bendecirte. ¿Será que tú estás reclamando las promesas de Dios? Y las promesas no solamente a través de lo que hoy tú haces, sino también las memorias de lo que hicieron tus ancestros. Cosas buenas. Toda persona tiene y siembra cosas buenas. Lo que pasa es que a veces hay muchas negativas que pueden arroparlo, pero en medio de esas situaciones hay cosas buenas que podemos traer a la luz. El abuelo de Mefiboset se levantó en contra del mismo Dios. No solo cometió infracción, sino también transgresión contra el mismo reino de Dios. Desobedeció a Dios sin medida. Sin embargo, algo bueno había en Saúl, su hijo Jonatán. Y Jonatán tenía algo bueno. Se ligó a alguien que tenía promesas. Tú puedes reclamar al cielo si alguno de tus ascendientes tal vez se pudo acercar a alguien bien, o tuvo actos de generosidad, pudo hacer cosas correctas. Hay pactos de promesas activas todavía que tal vez tú no has reclamado. Borra las transgresiones y los pecados de tus ancestros a través de la sangre de Cristo. Bórralos de tu memoria genética a través de la sangre de Cristo y establece la memoria genética de gratitud, de alabanza y de bendición, que esa es la que se activa en nosotros a través de la sangre del Cordero de Dios. Así que, y continuamos. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. ¿Cuántos tal vez, y no lo sabes, Dios está invitando a sentarse a la mesa del rey? Dios quiere tal vez que cambien del olvido, de la
tierra del olvido, sin esperanza, sin solución, al paraíso, a lo que Dios nos ha llamado a nosotros caminar, aunque hayan serpientes y aunque hayan situaciones. Ese es el lugar que Dios ha establecido para nosotros, los hijos de Dios. Pero tal vez solamente te has ocupado en tus pesares y no te has ocupado en tus bendiciones. Así que yo te invito a que en esta mañana decidas dónde colocas tus dos pies. ¿Dónde colocas tus dos pies? Colócate en pie, por favor. Gracias por acompañarnos y queremos que este tiempo maravilloso hayas podido ser bendecido y bendecida, que puedas entender que sí, de pronto hay muchas situaciones adversas y difíciles que nos pueden abrazar, ya sea por diferentes circunstancias generacionales o personales, conductuales, pero también hay una cantidad de bendiciones que tú puedes recibir de parte del cielo a través de aquellos que construyeron tu nombre, aquellos que te dieron apellido, aquellos que estuvieron antes de ti, también seguramente pudieron sembrar bendiciones que tal vez hoy deberías cosechar y recibir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos nosotros, ya pueden, por favor, apaguen. ¿Se apagaron ya?